A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches. Este programa lo vamos a disfrutar mucho todos, porque el eje de la edición de hoy es la poesía. Y para poder escuchar poesía y para poder reflexionar y pensar sobre el tema de la poesía hoy en pleno siglo XXI, en el año 2024, me hago preguntas. ¿Será el mismo concepto de poesía y relación de la poesía con la cultura y la sociedad que pudo tener Jorge Luis Borges en 1980? El papel de la poesía en Occidente. Bueno, para reflexionar sobre esto traje dos poetas cabales: Carlos Penelas, Eduardo Montejopia. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué les parece esto que me estoy preguntando y que sé que muchos de nuestros oyentes y de los que nos escuchan de todas las filiales de la Sociedad Argentina de Escritores, de todo el país, donde se practica mucho el arte de escribir poesía, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué es la poesía hoy, 2024? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, yo tiro las preguntas y los escucho. Bueno, me tocó. Gracias, Carlos. La poesía tiene algo que es la bandera. El escritor, si no es poeta, no es escritor, diría un famoso filósofo. Y decía que la poesía es eso. El escritor tiene que ser poeta. Levantar la bandera, si no es un redactor, alguien que escribe muy bien, perfectamente, y bueno, pasa ahí. En el caso de la poesía, yo creo que es la que siempre mantiene el faro. Y el ejemplo lo fue en la pandemia. Uh-huh. Los únicos que siguieron con el galope de las letras fueron los poetas. Los poetas sobrevivieron a la pandemia, sobrevivieron como sobrevivieron hace 5.000 años, o como sobrevivieron hace 10.000, han sobrevivido al canto de las sirenas y al canto de las angustias perdidas. Entonces el poeta tiene eso. Hoy por hoy yo creo que podemos decir los grandes poetas, y después estamos los que hacemos escritos, pero escritos poéticos, escritos de letra, como digo yo. Pero hay unos grandes poetas que han seguido levantando la posta. De hecho, uno de los invitados de esta mesa es un poeta de verdad, con todas las letras. Estás hablando de Carlos Penela. Carlos Penela, el que está hablando ahora es Eduardo Montejopia. Eduardo Montejopia. Carlos Penela es, digamos, un poeta de los de verdad. El que tiene todas las letras. Porque ahí después sabemos poetas que, bueno, intentamos escribir y hacer cosas. Pero hoy ocurre eso. Hoy creo que el viejo Borges estaría contento. Ajá. Estaría contento. Antonio Las Heras, otro poeta. Antonio Riqueni. Uno va juntando poetas. Entonces, Samuel Cabanchik. Entonces... Bueno, semana pasada trajimos, y yo le leí uno de los poemas del último libro, invitamos a Osvaldo Daniel Ripoll. Bueno, Osvaldo Daniel Ripoll, un hombre que viene del rock, sí, de la cultura rock, y pasa a... En realidad siempre fue poeta, lo que pasa es que... Él lo reconoce. Yo creo que siempre fue poeta, y su momento, sus famosos $500 que para sacar una revista, que fue la revista Pelo, lo marcó otro camino, pero él siempre fue poeta. Rodolfo Edwards, otro poeta que uno... Hay poetas, digamos... el poeta es aquel que lleva la luz de la, digamos, de la sociedad. La fraga en la mano la lleva el poeta. Después, sí, habrá grandes novelistas, grandes señores que escriben muy bien, grandes libros de 700 páginas, para decir una cosa, una burguesa así, pero la gente quiere ver al poeta. Por eso, pues, tal vez los poetas no comemos casi, porque no podemos cobrar por la poesía. En una época nos pagaban, en algún diario nos pagaba una monedita por las poesías, me acuerdo. Pero hoy por hoy el poeta se ve
nuevamente a obtener otra profesión. Muchos de los poetas en la antigüedad fueron soldados o artesanos. Sí. Carlos Penelas, unas Sí. reflexiones tuyas. Bueno, en parte es cierto, es decir, la poesía siempre tuvo... En realidad la poesía es algo minoritario. Primero porque hay pocos poetas. Y segundo, porque no toda la gente está capacitada o entiende o tiene la sensibilidad y la formación de entender al poeta. Mucha de la gente lo que entiende es ciertas cosas que se aproximan a algo que supuestamente es la poesía. Pero la poesía de verdad no es para muchos, es para pocos. ¿Lo poético se mantiene? Sí, se mantiene de acuerdo a las épocas, además, en cada época de acuerdo a los movimientos, por eso los movimientos sociales, políticos, culturales, una cosa era el medioevo, otra cosa el Renacimiento, otra cosa después, que ocurre eso absolutamente en todo, ocurre en la pintura, ocurre en la música, ocurre por supuesto en la literatura, y después hay obras inmortales, y hay poetas inmortales, que es lo que hay que dejar pasar el tiempo, hay que dejar pasar por lo menos 100 años para saber si un poeta es realmente poeta o no. Si quedó en la historia. Sí, quedó en la historia. Pero eso pasa también con la pintura, con la música, con un montón de cosas. Yo creo que sí, que la poesía va marcando, insisto, de acuerdo a épocas, su momento, pero lo que es importante en lo poético es la trascendencia. De ahí viene la importancia de la poesía, si trasciende o no, porque hay buenos poetas coloquiales, que son poetas menores. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero el poeta trascendente... ¿Me definís poeta coloquial que es? Porque más de un oyente... Qué ¿Qué está diciendo Penela? ¿Cómo definís el poeta coloquial? El poeta coloquial es el poeta que de pronto a veces habla de las cosas elementales, cotidianas. El tema es, además, no es si es cotidiano o no, es cómo se toma eso cotidiano. González Tuñón tomaba lo cotidiano con un nivel determinado. La naturaleza tomada en Juan L. Ortiz es un mundo que llega a una especie de misticismo sin fe, pero de una elevación. Pero los otros no, son poetas que quedan ahí, con ciertos tipos de anécdotas determinadas y que no trasciende, es decir, no es letra muerta ya cuando salió en muchas de las casas. Ajá. No siempre, pero muchas veces es letra muerta cuando salió. No es la pluma de Sarmiento, para hacerlo fácil, que es un escritor que vive, ¿no? No es la pluma de un Quevedo, digamos, que todavía se mantiene y está, y uno dice, pero esto pasó 400 años. Entonces, todos esos poetas también, y para terminar, son poetas también contemporáneos. Hay ciertos poetas, porque esto es lo que nos acerca también la poesía. Uno puede leer un poeta de hace 100 años o 200 años y lo sentimos contemporáneo a nosotros, porque toca ciertos elementos trascendentes que nos une en una mirada determinada. No sé si fui claro. Clarísimo. Estaba pensando en qué lugar podemos poner al payador en todo esto. ¿Es un poeta? Para mí no, es otra cosa. Es importante ser payador, no estoy es otro género, es otra cosa. Porque hay una rima. Eso sí es clave, pero la rima no hace la poesía. Uh-huh. La rima no hace la poesía. En determinados momentos sí, pero no hace la poesía. Lo que hace la poesía es el clima, es otra cosa. Y hay un clima en la payada. Sí, pero es otra cosa. Ajá. Es como si yo digo, a ver, la comparación por ahí no es lo mejor. La música barroca con un bolero. Sí, el bolero es música, pero es otra cosa. ¿Es malo el bolero? No, el bolero es bueno y hay excelentes boleristas, hay excelentes cantantes de bolero, pero es otra cosa. Lo que pasa es que a veces se mezclan los géneros. Entonces, para mucha gente todo es igual y todo es poético, y no es poético. Bueno, es mi criterio. Hice la pregunta porque realmente yo en la payada encuentro una poética. Lo que pasa es que yo creo que pasa
hay dos personajes que son el responsable un poco. Uno es Hernández y el otro es Hilario Ascubi, que son los que a los payadores en el principio le dieron letra y después los payadores modificaron el repertorio. Entonces, para mí, parte de ahí. Tuvo un proceso primero de letras de ahí sacada. Después, por supuesto, el payador tomó la guitarra y se puso a cantar, como dice la letra. Pero el tema es el concepto a veces. Es cierto que hoy, después de tanto criticarlo, tanto despedazarlo, Sarmiento sigue sobreviviendo a un montón de cosas. Entonces, la crítica sobre, e incluso hasta los malvados, decían que le corregía a Vélez Sarsfield, esas cosas que le decía, digamos, en su momento a alguno, le corregía a Vélez Sarsfield. Tal vez se lo corregía porque eran amigos, hasta que Sarmiento decidió irse con la hija, pero bueno, es otra historia esa. Pero el tema es la importancia. Vos fíjate, uno vuelve, nosotros acá, los poetas tratamos de rescatar la Argentina de Barco Centenera, como un rescate, ¿no? Y no llegamos. En cambio decís Sarmiento. Y decís, sí, Sarmiento es el... Y Hernández son los poetas del siglo XIX. Ni siquiera Guido Hispano, que es un buen poeta, Pero como a Guido Hispano le pasaba el problema de ser, como dice el amigo, era demasiado actual. Entonces, uno ve el poema de Neira, que llora Hurtahur, la rama del Chataí, ya no está el Paraguay donde nací. Está dedicado a la guerra del Paraguay. Claro. Un crítico, ferviente crítico era. Pero era el momento. Hoy por hoy, algún alumno en una escuela le das a leer el Facundo y sigue siendo tan bueno. Rosas decía, cuando reunió a todos cuando le dieron un ejemplar, lo leyó Rosas, lo reyó y lo marcó. De hecho, Rosas se lo va a llevar a Stanford. El ejemplar del Facundo. El Facundo, sí. El de sacado en Chile, en Valparaíso. Se lo va a llevar a Stanford. Y él lo tenía marcado. Y él decía, quería que uno de todos los secuaces que tenía él, como decía él, los reunió todos, quiero un Facundo. Y nadie le podía responder. Entonces, como ya sabemos la enemistad, decía, este sanjuanino que ni siquiera pudo ingresar al liceo, digamos, sacó este libro, que es la crítica social más fuerte del caudillo. Entonces, por eso hoy, pese a la crítica, al desgaste, a las malas intenciones, Sarmiento sigue siendo importante. Uno va a Boston y ve la estatua de Sarmiento y queda como diciendo, este tipo llegó a Boston. Claro. A ver, por algo está ahí esa estatua. Uno queda así asombrado en la estatua de Boston y uno queda... Yo me acuerdo cuando fui, que me llevó otro poeta y me dijo, mirá quién está acá. A mí lo que, ya que salió el tema de Sarmiento y me parece tan importante, pero qué ejemplo de vida es. Porque si vos hubieras nacido en aquella época, pero en la ciudad de Buenos Aires, de una familia adinerada y que te mandaban a Europa a ser abogado, tenías todo a favor. Ahora, Sarmiento no tiene ninguna. Con fortuna terminó la primaria. Sí, sí. Y con fortuna en un pueblito. Y uno ve ese hombre y el famoso, nunca sabremos si fue real o es una historia agregada, pero dicen que cuando ya estaba ya en Paraguay, exiliado, un periodista va a verlo y al finalizar la entrevista, hay una pregunta en especial que le quiero hacer. ¿Cómo se siente usted a esta altura de su vida, ya era un hombre mayor, que teniendo solo la primaria usted llegó a presidente de la Argentina, general de la Nación, doctor de la universidad? ¿Cómo se siente usted frente a eso? Y dice, pero tengo una frustración. Me quedó una frustración. ¿Y qué frustraciones? Me hubiera gustado ser obispo.
Esa es la ironía del La ironía de Sarmiento. Me hubiera gustado era sagaz. Dos cosas dijo. Dice, me hubiera gustado ser obispo y porteño. Eso ya era más difícil. Exacto. Obispo podía haber llegado a ser, pero porteño era muy difícil. Ya no podía. No, lo que pasa que ahí, discúlpame, Antonio. Adelante. No, lo que pasa que es lo que ocurre siempre, es el talento. Se unen varias cosas, no solamente talento, es talento, sí, la voluntad, perseverancia. Claro, hay una cantidad de cosas, pero fundamentalmente el talento. Es decir, porque eso lo vemos nosotros, incluso con algunos premios Nobel que hemos tenido, en medicina, por ejemplo, de gente que venía de un hogar mediano, sin mucha formación, de familias de pronto extranjeras y haciendo de una especie de clase media, y de pronto llegan a ser un premio Nobel de medicina, ¿no? De química. Es decir, es importante eso, ¿no? Tanto en Sarmiento como en otros escritores, ¿no? Que uno ha conocido, uno ha ido viendo. Es eso, es el talento que hay en muchos de los escritores españoles. También se ha dado eso. Mirá, recordaba los otros días, salteando un poco, pero a Ramón Gómez de la Serna con las greguerías. Y Ramón Gómez de la Serna es una persona que siempre tuvo problemas serios económicos, publicó mucho, es decir, publicó en exceso. La gran mayoría no vale para nada, ya no valía cuando se publicaba, pero necesitaba vivir, era otra historia. Pero las greguerías van a quedar, es lo que queda de él, y le va a quedar para siempre. Y era brillante, pero claro, lo que tenía era talento y humor y una perspicacia determinada que, bueno, lo ayudaron, Oliverio Girondo lo ayudó mucho. No tenía dinero, etcétera. Pero quiero decir, el caso de Saint-Exupéry, que viene de una familia importante, etcétera, pero después le falta dinero, etcétera. Es el talento, es la perseverancia. Y hay gente que nace, digamos, más o menos iluminado. Les voy a contar una anécdota que a algunos les puede parecer mal y a otros creo que se van a divertir, pero creo que es divertida. Yo fui muy amigo de un poeta español, gallego, José Conde, muy buen poeta. Él escribía en castellano y escribía en gallego, publicó en Galicia y publicó en Madrid, y publicó en la Argentina, porque él después vino acá, etcétera, etcétera. La historia es mucho más larga, pero la anécdota es la siguiente. Le escriben de Galicia que se va a publicar una antología de los 20 mejores poetas gallegos. Que por favor él ponga unos poemas y seleccione unos poemas. Conde les contesta: no hay 20 poetas en el mundo. A mí en esa antología no me incluyan. Pero qué buena reflexión, porque claro, hay 20 poetas en el mundo. Entonces salió la antología de los mejores 20 poetas gallegos sin él. Es buena la anécdota, ¿no? Lo que pasa es que es interesante del punto de vista, digamos, yo cuando era muy joven, tenía 20 años, trabajaba en el departamento de letra con Serrano, mi director era el Serrano de Redonet, me acuerdo, y después Julio Callegua. Y venía el viejo Borges con la entonces secretaria María Kodama. Y un día estaba ya no veía a Borges, estaba en el escritorio pasando unas cosas y veo un libro Borges, lo toca y me dice: ¿qué está leyendo? Y le digo: estoy leyendo El Hacedor. No pierda el tiempo, me dijo. No pierda el tiempo a esos libros, me dijo. Usted tiene 20 años, me dice. Modernícese, me dijo. En el año 80, 81. Yo me quedé, el viejo Borges, pero mire que el Hacedor. Yo le digo: mire que el autor es bueno. Son calumnias, eso es un invento. Este muchacho lo inventaron ahí en MC para vender libros. Entonces, te das cuenta de la calidad de la persona. Escribir 2 líneas como Borges es muy difícil. El caso de que si contás vos es de Federico Leloir. El tipo tenía un Fiat 600 que lo arreglaban cada tanto ahí atrás de la facultad de y Milstein. Claro, a Milstein lo conocí. Pero tenía un auto horrible. Sí. Y me acuerdo. Pero él venía de una familia ya más o menos de formación, no en el caso de Milstein. No.
Milstein no venía de esa No. familia. Entonces, pero el caso de Lugar era una familia humilde, con tradición universitaria. Pero Milton no tenía una tradición universitaria. Entonces era como que de repente... No, yo creo que es un país en el cual nos han dado unos grandes hombres en la cultura general. Sí, científico. sin duda. Entonces, hoy nosotros nos podemos pasar hablando horas de la canción del 20 y diciendo este no, este sí, este no, este sí. Y claro, es muy difícil en otros países que incluso se dicen llamar el país de los poetas. Entonces, claro, le contás 5 o 6 y, como dice un amigo mío, no llegó a los 10. Entonces, Vamos a hacer una pausa, después seguimos dialogando con Eduardo Montejopia, Carlos Penela. Estamos dando vueltas ahí en torno a la poesía, así que después de la pausa vamos a escuchar algunos poemas de nuestros queridos amigos. Pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Poesía. Aquí con dos queridos poetas de la Sociedad Argentina de Escritores, Carlos Penelas, Eduardo Montejopia, que en este momento están abriendo sendos libros, cada uno de su autoría, porque he pedido que quiero que la audiencia escuche la obra. Hasta ahora estábamos haciendo toda la teoría de la poética. A ver, la obra. Eduardo, ¿podemos comenzar contigo? Bueno, esperemos que el viejo Borges nos esté escuchando. Así que, bueno, el poema es vacío, está en el libro 62 poemas para armar, que me lo editó los amigos de Clara Vetter, que dirige Gito Minore, y el poema es vacío. La brisa del verano, caliente de la city, pega en mi cuerpo húmedo que agrupa en mí una epidermis en el continente que forma mi vida. Mi vida se quiebra en el horizonte del asfalto caliente, donde la estructura de cemento perturba mi vista. Son muchos estíos que vio mi alma. Fue recorrido cada pasillo, cada cruce en estos 2 siglos que me tocan vivir sin haberlo completado, esperando el otoño. Un poema de Penelas, por Penelas. Bueno, muchas gracias. El poema se llama De la ausencia, pertenece a mi último libro, Poesía Esencial, y dice así: Padre, ahora que necesito de tu voz, has partido. Solo desconcierto indolente, el destino como una hechicería. Nada esperabas del otro lado de la muerte, nada espero. Mi madre en sueños pide que te hable, dice que la ausencia desvela el corazón perdido. Dejaste la luz, la soledad que cuida su secreto, el silencio del tacto. Sin embargo, un consuelo transita y ciñe el gozo de los días al evocar tus ojos. Hay caminos abandonados, memorias, relojes. ¿Qué hago, Padre, ahora que tienes la cabeza reclinada, oculta en una barca fenicia inmemorial, en la vigilia, en este candor irrevocable? Me saco el sombrero. Me saco el sombrero. La verdad, felicitaciones. Genera, ¿Te das cuenta? Coincido con Eduardo, cómo genera una emoción. Es la poética que le permite a uno poner la mirada en la nada y poder construir la imagen. Yo estaba sintiendo la imagen de tu padre y de tu situación y genera una angustia, por eso
Estoy hablando un poco para aflojarme. Claro, pero aparte es como que el sentimiento que uno tiene hacia su creador, que es el padre, es fuerte. Y él lo describe de una forma sencilla y estructurada. Porque vos te querés meter y tiene toda una pared armada. Claro, porque en realidad la poesía, que es una de las cosas que en alguna medida la estábamos diciendo o estamos diferenciándolo con géneros similares que no son poéticos, la poesía se hace con palabras, no con sentimientos. Repetilo, porque eso es clave. La poesía se hace con palabras, no con sentimientos. El sentimiento está, pero si yo no lo plasmo en la palabra, no sirve. Es decir, yo puedo tener una gran emoción, yo puedo querer mucho a mi mamá, puedo querer mucho a mi hermano, puedo querer mucho a un árbol. Ahora, eso lo tengo que transmitir en palabras. Y entonces, pero además hay una cuestión de racionalidad. Por supuesto que amé a mi padre como amé a mi madre. Y mi padre había muerto, y yo lo evocaba en sueños. Ahora bien, eso también en algún punto yo tenía que estructurarlo. Mi padre muerto, pero mi madre me habla. Y entonces se van confundiendo planos, ¿verdad? Claro, es lo que pasa. Entonces, digamos, hay una estructura. Le digo paredes, porque son como sí, paredes. No, está bien. Tac, tac. Son planos que se van dando, pero insisto, que esto no es mío, viene muy lejos. No se hace el poema con emociones. La emoción sola no basta. Como no se hace una obra musical con emoción, se hace con una letra musical determinada. Y la pintura se hace con color, por supuesto, pero con dibujo. Hay un dibujo debajo de ese color. Y entonces el gran pintor, pongamos un caso fácil para que todos entendamos, Picasso fue uno de los grandes dibujantes, que después hace, como se decía, esos mamarrachos, otra historia, porque detrás de ello está el dibujo, está la creación, y lo que no se entendió en su época, la ruptura. Había una ruptura total, porque además el sistema social estaba roto, y él necesitaba plasmarlo. Por eso Guernica. Usted le iba a decir eso. Guernica es la... Claro, como símbolo, ¿verdad? Yo creo que es el ejemplo de explicar, digamos, el siglo XX. Guernica quiebra con la pintura y quiebra con la sociedad. Sí, claro. Uno ve Guernica y queda fascinado. Sí. Y además es una simbología. Uno dice Guernica y sabe, o teóricamente debería saber qué es Guernica y qué representa. Ahí ya no me quiero meter en simbología porque el amigo Antonio nos puede llegar a pasar el No, por supuesto que él sabe al menos más que yo de simbología, pero digo, la simbología Guernica como la Guerra Civil Española, sí, claro, la bomba, digo para hacerlo más que fácil. La simbología, lo que representa. Lo que representa. Y a lo que remite, y remite a la Guerra Civil Española. Lo dijiste al desgarro. Remite. Exacto, lo dijiste casi mejor que yo. Sí, bueno, a ver, un momentito. Ya que vos leíste un poema de esto no se salva en relación a tu padre, yo voy a leer uno de mi libro Humanidad Pura, dedicado a mi madre. Se llama Muerte, ¿por qué aquí? La muerte, envuelta en su negro velo, caminó displicentemente por los jardines de esta casa. Mas cuando se sintió cansada, pues la muerte también siente cansancio, entró a estas estancias, eligió una vida al azar, cualquiera, y la alejó para siempre de todos nosotros. Muerte, a ti te hablo. Desde esta casa que ya conoces te invoco para preguntarte, ¿por qué llevaste esa vida? ¿Por qué querías su alma? Por ahora no contestas, lo sé, pero recuerda, aquí te espero. Ojalá nunca más puedas entrar. Pero si llegaras a hacerlo, tendrás que contestar mis preguntas, pues aquí estaré aguardando. No esperes agazapada en el jardín a que alguien deje una persiana abierta, porque antes que tú puedas ingresar, yo habré ya
descubierto los trazos dejados en la tierra seca por tu lúgubre capa de oscuro raso. Muerte, ¿por qué elegiste esta casa? ¿Por qué con nuestra felicidad acabaste? Muerte, muerte, a ti te convoco y tendrás que venir a contestarme. Estás pidiendo mucho. Puede venir a preguntarte, ¿eh? La señora de negro te puede venir a preguntar. Sí, o sí. la señora de blanco. Depende de dónde usted... del lado del paraíso. Es muy, muy fuerte. Bueno, las aproximaciones o los poemas de la muerte siempre convocan a una cantidad de relecturas, de interpretaciones, de pronto hasta dónde yo la puedo pedir a la muerte que venga o preguntarle cosas, ¿no? O sí, es decir, eso es lo que es interesante también. Es decir, el poema no solamente nos transmite una emoción, sino que también en general, o a veces, también nos deja una inquietud determinada, una serie de preguntas. Preguntas que a lo mejor no habíamos formulado por otra parte. Sí. ¿No? Preguntas que de pronto uno no se formuló porque no se formuló, porque no tuvo la ocasión, porque eran temas que a lo mejor no le tocaba o lo tocaba de otra manera. Y entonces, por eso esos poemas clásicos que se siguen leyendo, nos siguen preguntando y nos siguen interrogando a nosotros, pero le interrogaron a mi padre, me interrogaron a mí y lo van a interrogar a mi hijo. Es decir, en distintos movimientos, y volvemos casi al principio, de cuando vos preguntaste sobre la poesía, claro, la continuidad. Es decir, esos poemas siguen, porque tienen esa vigencia, tienen esa fuerza, tienen esa trascendencia que de pronto, nos inducen a sentir, pero también a racionalizar, porque en el poema hay un cuadro también de racionalización que es fundamental. Uh-huh. Si no es sola, si no lo otro es de telenovela, ¿no? Claro, una alegoría. Sí, son las señoritas que se reúnen a tomar el té a la tarde y se leen poemitas y toman té, la masa y salen todas contentas y la vida es linda. Diremos que ahora toman té nada más. Masa está muy caro. Bueno, sí. Pero es interesante lo que estamos desarrollando porque es qué interrogaciones, tras escuchar un poema, qué interrogaciones nos hacemos, no son qué interrogantes, qué interrogaciones nos hacemos nosotros. ¿Por qué tal cosa? ¿O puedo tal otra? ¿Por qué sucedió? Me parece que ahí está otra de las claridades de los griegos cuando usan el término poiesis, porque discusión que teníamos aquí en la Sociedad Argentina de Escritores con Juan Jacobo Bajarlía, famoso poeta crítico, porque él nos hacía hincapié en eso cuando nos hablaba de la poesía. Dice, ustedes partan de la idea de que el concepto poiesis griego es creación, pero creación entendida como la creación que solo pueden hacer los dioses, es decir, donde hay nada poner algo. Esto nos transmitía Bajarlía y me parece que es lo que hay que subrayar, donde hay nada poner algo, esa es la poesía, entonces te transforma al que lo escribe y al que lo escucha. Claro, el poeta una vez que termina un poema dije. Sí, quedó claro. Claro, cuando termina un poema no es el mismo, es otra cosa. Transforma. Y transforma no solamente por eso, sino cuál será el próximo paso. A mí me gustaría, si no les es molesto y si me permiten, y discúlpenme, les voy a leer un poema, otro. Sí, igual estaba previsto que leyeran otro, así que... Bien. No, pero este es curioso o no curioso. Ajá. Porque con esto yo lo que quiero marcar es cómo se puede tratar un tema determinado independientemente del tema, cómo se hace.
Ustedes saben, bueno, yo me formé con la literatura clásica, en el profesor de hacer literatura medieval alemana, inglesa, francesa, griego, latín, bueno, no importa. Pero leíamos a Píndaro, una serie de autores. Píndaro fue el que con una sola frase, hace casi 2500 años, dio la más magistral lección de psicología moderna, porque dijo: conviértete en el que eres. Eso es brillante. Además, qué interesante. En otra cultura, y hace 2500 años, en la condición humana está tratar de ser otro. Es un tratado de filosofía. Claro. Eso solo es un tratado y de psicología moderna. Claro. Eso lo podría haber escrito Freud. Sin dificultad. Conviértete en el que eres. Claro. Lo que Carl Gustav Jung llama la máscara, sacarse la máscara. Quiere decir que ya en aquella cultura, y hace 2500 años, ya en la condición humana estaba parecer el que uno no es. Bueno, perdón, no interrumpiste, fue estupendo, porque además vamos un poco hacia ciertas cosas. Entonces, uno dijo, si los romanos y los griegos trataron temas de deporte, un día dije, me voy a jugar con un tema del deporte, voy a escribir un poema sobre esto. Te lo escuchamos, Carlos. Y como ustedes saben, ¿Cómo se llama el poema? Yo soy de Independiente. Yo también. Ah, mira qué bien. Y entonces se llama Epinicio a los Diablos Rojos. ¿Cómo se llama? Epinicio a los Diablos. Por favor. Un himno. Epinicio es himno. Es himno, es un canto. Por eso lo puse profeso, porque si hubiera puesto canto a los Diablos Rojos o algo parecido, no era lo mismo. Pero si digo Epinicio, sí, porque los latinos habían escrito epinicios a los deportistas. Entonces digo, Epinicio a los Diablos Rojos. En verdad no se sabe. Uno cree que fue el padre, los primos, los hermanos, una voz en Piñeiro. Pero también los hijos y los nietos. Uno cree en imágenes, en el errante vuelo de las nubes, en el soplo genital, en la fugaz antorcha que pulsa lo divino. Allí golpea entonces la emoción, las casacas rojas bajo el sol o la lluvia. Es cuando uno aprendió a amar entre llamas, infiernos o calderas. Cierro los ojos y la infancia es roja. Veo el cielo, las estrellas, una bandera huyente. Es carmesí el paraíso y el infierno. Es cuando regresan los nombres, la mitología, el clamor de Píndaro en su tríada. No sé cómo decirlo. La felicidad se volvió roja. Y la tarde, la noche, la visera. Son los dioses de la infancia que regresan. Entonces uno solloza, grita ballet, dice taco, rabona, seguane, milagro, cañonero, dice alma, dice rico, grillo, maldonado. Y llega el viento, el sol, el excesivo orgullo, y llega una ficticia realidad, Bocchini. De pronto retornamos deslumbrados en la inocencia de la pasión y del deseo, y no sabemos cómo suben los brazos entre abrazos. La leyenda nos cubre y nos descubre, en el corazón venidero e insondable. Es entonces cuando uno llora lo esencial, pero en verdad no se sabe. El manejo del lenguaje, el manejo, digamos, de la metáfora, digamos, porque un ejemplo sencillo. Muy pocos saben lo que son las vísceras en el fútbol. La visera. Perdón, la visera. Es digamos, la tribuna de Independiente. Claro. La doble visera de cemento en una época. Después, yo vi la visera. Bueno. Una sola. Yo soy un poco más joven que tú. No, yo vi la visera. Yo era chico y vi la visera. Yo no vi jugar a Erico. No, yo tampoco. Eso lo vio mi padre, pero por eso pongo, de verdad no se sabe. Claro. Los padres, los hijos, los primos. La visera era porque en realidad era una forma de visera lo que había. Y ahí estaba techado. Claro. Se abre la doble visera porque se hace otra. Pero eso se hace por los años 70 o 80. Digamos, 70 más que nada. Sí. Pero bueno, el manejo del lenguaje, vuelvo al lenguaje de él, es como una estructura que arma sobre una metáfora futbolera. Claro. Pero lo que pasa es que está pero de alto vuelo, digamos. De alto vuelo, porque vos decís, porque
alguien que no es Independiente y que no conoce Sí, la no jerga importa, futbolera, no importa. pensará, ¿y esos nombres serán algunos miembros del Imperio Romano, el griego? Serán los dioses. Los dioses. Claro, pues Claro, porque incluso... porque un chico el niño ve como dioses, Claro, son semidioses. Para mí, Bochini era el mago. Claro. Entonces, y es como que vos lográs en un poema futbolero, Sí, claro. digamos, como dicen ahora, partidario del equipo de Avellaneda. Vos fíjate que no decís Avellaneda, decís Piñeiro. Es claro. Vos fíjate un Porque yo detalle. nací en Piñeiro. Claro, pero Entonces, Piñeiro- es la clave. Ahí Pero está. Piñeiro, ¿qué era además Piñeiro? El lugar de los gallegos. Los gallegos. Los gallegos que construyeron ese estadio, bueno, es muy largo. No, estoy hablando de fútbol de Independiente. Vamos a hacer no, pero- y además vamos ese Pinicio. a hacer una Claro, Pinicio. pausa De Pinicio. y continuamos desarrollando poesía con Carlos Penelas, Eduardo Montejopia. Pausa. Qué lindo. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Regresamos, estamos muy apasionadamente con el tema de poesía acá en el estudio. Le vamos a pedir a Eduardo Montejopia otro poema. Es muy difícil la carga. Exactamente. La carga de caballería ligera es muy difícil. A ver, vamos a escuchar. Entonces, después de leer de Penela, yo a veces cuando hago los actos, dejo a los buenos al final. Un ejemplo, Penela lo dejaría al final. Uh-huh. Como te dejo a vos o a Carlos Esplao, que no lo voy a poner primero. Te sacan la chica, como dice un amigo mío. Desolación. Fue un lugar que tuvo su momento, que era el centro de la moda. La gente chic recorría la manada humana, buscando los más de los más altos del paraíso de los pudientes. Pero en un verano dejó de brillar. El eje, la vida cambió. Los poderosos no fueron más. La clase media se aburrió. No iba a ser menos. Partió con sus petates a otros lugares. Los pobres quedaron sin trabajo. Sus calles empezaron a perder el color, el brillo, la luz, la magia. Se perdió la compra. Su mantenimiento no existía. En menos de 2 veranos era un lugar abandonado. Ni siquiera estaba en los municipios. Los pájaros tomaron el lugar como un lugar libre, un lugar donde podían vivir. En sus calles, en los medios de comunicación amarillo, titulando El Rojo. Llegó la desolación a la ciudad. Y qué coincidencia, porque terminás mencionando El Rojo. Bueno, acá Por eso, coincidimos. Qué interesante esto. Coincidimos que... ¿Usted qué cuadro es? Te estaba escuchando. Yo soy... De River. Yo voy a contestar, claro, pero voy a contestar así. Con mis hijos, ya 3ª generación de riverplatenses. Sí. Mi padre llegó a ser socio vitalicio de River. Ah, bueno. Sí. De los que vio jugar a la famosa A la maquinita. La maquinita. La de maquinita. Y mi tío abuelo llevaba un reloj de esos de bolsillo, de chaleco, siempre muy orgulloso, y rara vez, porque después llevaba el reloj pulsera. Entonces nadie entendía por qué llevaba 2 relojes. Porque lo compré por otra cosa. Y en la tapa del reloj había una locomotora de ferrocarril. Entonces, porque aquí llevo la maquinita. Por la famosa maquinita de, a ver, Pedernera, la Bruna y Lustó. Exactamente. Todo eso nosotros yo tuvimos no lo vi. La delantera Vicente de los 50. Recuerdo cosas que Grillo, me enseñaba mi Chocolato, padre. Micheli, Seconato, Bonilli, Grillo y Cruz. Gracias. Pero soy de la época de Gatti, Guzmán y Vieites, Sainz, Bayo y Matosas, Cubilla, La Llana, Daniel Onega, Armindo Onega y más. Sí. Como me acuerdo. No, River, vos sabés que porque acá hay otro tema que tampoco quiero que se me escape. Dele.
cuando me iba con mi padre, en general, esto no quiero ser sectario. En general, el hincha independiente le gusta ver buen fútbol. Yo me acuerdo que con mi padre, mis hermanos o primos que íbamos a la cancha, a veces Independiente perdía, pero salíamos contentos. Vimos un equipo jugando muy bien. Ajá. Hoy se pierde, pero se puede ganar. Jugando así se gana, ¿no? Y salíamos contentos. Y a veces me decía, tenemos que ir a ver jugar a River. Está jugando muy bien. Iba con mi hermano mayor y mi papá y mi otro hermano a la cancha de River y lo vimos a la Bruna y a Lustó. Yo era muy chico, yo tenía 8, 9 años, una cosa así. Dice, no te vas a olvidar. Entonces, esa es la otra cosa que uno de pronto veía. Es decir, veía el buen fútbol independientemente de eso. Porque, ¿qué pasa? Hay cierto, yo sé que es excesivo lo que voy a decir, pero hay cierto clima poético a veces en un partido de fútbol. No en el fútbol de ahora, que lamentablemente en líneas generales es malo. Se ha convertido en una industria, etcétera, etcétera. Todos los equipos, ¿no? Algunos jugadores individuales que de pronto, si juegan más o menos bien, enseguida se van a Europa o a otros lados. Pero hay también eso. Entonces, en el juego y en el deporte también tenemos que apreciar ese sentido de belleza que también está. Es decir, porque en última instancia, cuando hablamos de poesía, estamos hablando de belleza. Claro. No hablamos de otra cosa. Una estética, claro. Claro, hay una estética y una belleza. Y eso, salvando las distancias, lo vamos a ver en el deporte. Por eso los griegos y los romanos también, con los epinicios, etcétera, etcétera, eran amadores del deporte. Por eso tantas estatuas, etcétera, etcétera, con deportistas, el escóbolo, etcétera. Entonces, porque tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso del mens sana corpore sano. Claro. ¿No? Bueno. Pero vos sabés que, volviendo, yo recuerdo una etapa de la revista El Gráfico, saliendo este jugador, el poeta de la derecha, que le decían a un jugador, vos fíjate el título del Gráfico, años 60, el poeta de la derecha. Entonces, era un jugador independiente que brillaba. O ver a otro poeta que era Haussmann, que el que trabajaba en Clarín, nunca pude descubrir quién era, titulaba con nombres, con poemas y todo, las notas de deporte. Nunca pude descubrir quién era. Y volviendo al tema tuyo, nosotros íbamos a ver Huracán. Ah, bueno, jugaba bien Huracán. Yo la fui a ver. Huracán del 73. Sí, allá, y Haussmann, Brindisi, Babington. Yo lo iba a ver. Con mi papá, y que te cuento, los 4 que íbamos, ninguno éramos de Huracán. Claro, sí, yo tampoco, claro. Entonces, festejábamos, aplaudíamos. Pero uno veía buen fútbol. Buen fútbol. Que eso es lo que es interesante también en lo Malverná. Malverná. El poeta de hecho, me estaba olvidando. ¿Qué ibas a decir en lo poético? No, que hay un elemento, uno a veces toca un género dentro de lo poético, pero de pronto también saber apreciar que si bien no es nuestro tema ese o nuestro tópico, hay una muy buena poesía independientemente de lo que ese poeta está dando. Ajá. ¿No? A mí me pasa con Girri. A mí la poesía de Girri personalmente no me interesa, no es una poesía, pero es una poesía que es un buen poeta. Hay una poesía determinada, no me llega a mí, es otra historia. No, porque eso tiene que ver con gustos. Claro. Murena, que a mí me interesa como poeta, bueno. Claro, y tiene otro mundo. ¿Es el mío? No es el mío, pero sí me interesa porque tiene una poética que de pronto me corre, me hace ver, y además el lenguaje, utiliza un lenguaje determinado que hay que analizarlo. Eso también es importante en lo poético. Le voy a preguntar a Eduardo Montejopia, que dirige la editorial 3+1. Ahí se están publicando libros de poesía. Sí, estamos publicando poesía. ¿Cómo ves la situación de la edición de la poética, de los que escriben poesía en la Argentina? Danos una Mirá, idea. nosotros empezamos hace 30 y pico de años. El primero que nos dio una mano para abrir la poesía, había un señor que estaba en Radio Splendid, un señor muy mayor, se llamaba Antonio Las Heras. No me digas. Entonces nos invitó una madrugada, presentamos un proyecto y le contamos la idea nuestra, armar una antología poética libre de ataduras, libre de talleres, libre de todo.
Y la Sera nos quedó mirando, diciendo, bueno, si tienen suerte, cuando saquen el libro, vuelvan. A los 4 meses volvimos con la antología poética, que es Poesía de Hoy, en 1990. En esa madrugada nos dedicó toda la madrugada. Nos fuimos a tomar un café, terminamos en el bar de la esquina de Arenales y cosas, y seguíamos hablando de poesía. Y la Sera se cansó de leer autores ahí. Entre ellos estaba un tal Eduardo Miller. Entonces, para que tengas una idea. Y la idea es esa. De ahí entonces venimos sacando libros de poesía. A veces con las ventas de nuestros propios libros. Los poetas no pagan nada. A veces, siempre por supuesto viene algún desesperado que quiere el libro para ayer. Ese lamentablemente va a tener que sacar la plata de un banco para verlo. Entonces, pero tratamos de hacer los libros con el aporte de la venta, que es una idea que tenemos. Sabemos que tenemos que sacar por año 10 libros. Algunos de los 10 libros son sacados con las ventas que hacemos en la Feria del Libro, en la feria de esta feria, y trabajamos con eso, con ese método. ¿Cuál es el método de reclusión? Digamos, de reclutamiento, perdón. Es el Diario de los Poetas. El Diario de los Poetas es un diario que lo venimos sacando hace 20 y pico de años, y ahí juntamos poetas. Y vamos viendo. A veces nos equivocamos, a veces la pegamos, y bueno, es todo un mundo, digamos así. Igual nunca sabés... Vamos a pedir para el Diario de los Poetas algún poema de don Carlos Sí, Penelas. vos sabés que me hizo el cuento de la buena pipa. Sí, de la buena pipa. Claro, o de la muchachita que llegó de Madrid a buscar trabajo y dijo, yo te consigo trabajo, y la dejó en el puerto. Claro. Entonces... Penelas, un poema para el Diario de los Poetas. Claro. Pero no me lo pidió a mí. Sí, pues, hemos estado en varios cumpleaños de un señor que está en la calle... Riobamba y Corrientes. Sí. Donde... No habré ido yo ahí. No, era usted. Era muy parecido a usted. Eso puede ser. Era muy parecido. Por ahí se le da el fenómeno de bilocación a Penelas. Claro. Puede ser lugares al mismo tiempo y una de las partes no recuerda lo que hizo la otra. Eso es muy común en mí. Sí. Eso además lo tuve que decir ante mujeres esto. Claro. Bueno, el señor... Sin entrar en tema. A esta hora de la noche. Él tiene que volver a Devoto, yo tengo que volver a La Boca. Es muy tarde, ¿verdad? Es muy tarde. Estamos rumbo a la medianoche, sí, pero tenemos unos minutos. Ya que voy a aprovechar yo a leer un poema de mi autoría. Este poema surgió ya no lo escribí hace años, pero uno siempre sigue corrigiendo, ustedes saben. Pero no recuerdo qué película, largometraje, fui al cine a ver. Y en un momento, una de las protagonistas dice sobre algo, es un ángel pintado por Botticelli. Me parece que vos te acordás. Salí caminando con unas emociones, llegué a un bar y en la servilleta escribí y salió esto, la versión ya corregida, ¿no? Se llama Un ángel. Es un ángel nacido en el pincel de Botticelli. Ángel que escapa del lienzo por el maestro usado. Un ángel apoyado sobre la rama gruesa del árbol caído. Lánguido, de blanca piel, oculto en el follaje del bosque. Es un ángel nacido en el alma de Botticelli, que observa la distancia, con esos singulares ojos cargados de melancolía. Es un ángel surgido en una visión mágica. Su piel se extiende desde esa pintura hasta cubrir mi alma. Lo que empezamos por esto, ¿cómo de pronto, después de ver una película, un hecho determinado, ocasional, lo que sea, hay algo que nos llama a trabajar sobre eso? Sí. Eso a uno le ha pasado muchas veces, pasa. o una película, una obra de teatro, una circunstancia determinada, ¿no? Y es interesante la transformación, al menos lo que yo interpreto, de ese ángel de Botticelli a mi ángel que veo y que percibo, ¿no? Y que lo percibo en forma inmediata, que está acá.
Lo que pasa es que el cine, y acá volvemos al viejo Borges, cuando él comentaba en el viejo diario del Mundo, en la revista La Moda, él hacía comentarios de cine. Sí, claro. Entonces, él vio mucho cine. Claro, vio mucho. Y eso le quedó mucho para hacer Historia Universal de la Infamia. Uno ve y están las imágenes ahí. Entonces juega con eso. Y yo creo que acá Antonio volvió a jugar con esa imagen y volvió a traer el alma de vuelta. Que el alma lo acompaña. Digamos, él tiene como esos gurí del norte de Afganistán, que piensan que el alma no está con uno, sino está al lado. Te acompaña. Está al lado. Entonces, ellos tienen esa teoría, que uno puede vivir dos veces. Pero creo que Antonio vuelve a eso. Da vueltas circulares y ingresa de vuelta. Así que, igual yo estoy muy mal acostumbrado, uno lo lee en la prensa sus poemas o en el Diario de los Poetas, que dicho sea paso, invitamos a todos los poetas, incluyendo a Carlos Penela. Sí, que sea público. Sí, vamos a... ¿Cómo pueden mandarte los poemas? El poema, con una pequeña biografía, una foto, puede ser sin ropa, no hay problema, y lo pueden enviar a editorial3más1 @yahoo.com.ar, todo en minúscula, no hay que pagar nada. Y si repetí el mail al que te pueden mandar los poemas. Editorial3más1 @yahoo.com.ar, no hay que pagar nada. Y si juntamos todo el material, en la primera semana de abril estamos en la calle. ¿Vas a estar en la Feria del Libro? Vamos a estar en la Feria del Libro. Vamos a estar, gracias a una mano que nos dio un tal Alejandro. Muy bien. Estamos llegando a la medianoche en punto. Terminamos esta edición de este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, pero volvemos martes que viene, 23 horas. Hemos estado hoy con Carlos Penelas, con Eduardo Montejopia y con ustedes, queridos oyentes. Luminoso abrazo, hasta el martes que viene. Gracias. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta aquí, usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.